Cuando pensamos en el anticristo, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente líderes carismáticos, desastres por todo el mundo, una batalla final. Es una figura que ha capturado la imaginación de todos durante siglos. Pero ¿cuánto de lo que creemos saber viene de Hollywood y cuánto viene realmente de la Biblia? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto para separar el mito de lo que dicen las Escrituras. Claro, es que películas como La Profecía nos han dejado una imagen superpotente, ¿verdad? La del niño malvado destinado a dominar el mundo. Y esa imagen, que la tenemos todos grabada a fuego, a menudo tapa lo que dicen los textos originales de verdad. Así que la gran pregunta es esa: ¿estamos ante un buen guión de ficción o ante una profecía bíblica que merece un análisis riguroso? Para responder a esto, este va a ser nuestro plan de ruta. Empezaremos separando el grano de la paja, lo que es mito frente a lo que dice la Biblia. Después, construiremos una especie de retrato robot con las pistas que nos dan las distintas profecías. Analizaremos cuál sería su misión, veremos las tres principales formas de interpretar todo esto y, por supuesto, exploraremos cuál es su destino final. Venga, pues primera parada, volver a la fuente. Vamos a dejar a un lado por un momento todas las especulaciones y vamos directos a los textos para entender qué significa realmente este término y cómo se utiliza en su contexto original. Y fíjense, la primera clave está en la propia palabra. El prefijo griego anti es fascinante porque tiene un doble juego. No solo significa opuesto a, como un adversario directo, sino que también puede significar el lugar de, es decir, un sustituto, un impostor. Así que, desde el principio, ya vemos que no hablamos solo de un enemigo, sino de un gran engañador. Aquí lo tenemos. Esta es una de las pocas partes de la Biblia donde se usa explícitamente la palabra anticristo. El apóstol Juan se dirige a los primeros cristianos y reconoce una enseñanza que ya estaba ahí, que ya circulaba, la idea de que llegaría una gran figura antagónica en el futuro. Esto nos confirma esa expectativa de un adversario final. Y aquí es donde la cosa se pone de lo más interesante. En la misma frase, Juan le da una vuelta de tuerca. No habla de uno, sino de muchos anticristos, que según él ya estaban presentes. De repente, el concepto se expande. Ya no define al anticristo solo como una persona del futuro, sino como un espíritu de engaño, una corriente de pensamiento que niega verdades fundamentales y que ya actuaba en su época. Ahora bien, aunque Juan habla de un espíritu y de muchos, otros libros de la Biblia sí que describen a un antagonista final, único y con muchísimo detalle. Así que vamos a hacer un poco de detectives proféticos. Vamos a unir todas esas piezas para construir un retrato robot de esta figura. Nos vamos siglos atrás, con el profeta Daniel. Él tiene una visión de algo que llama un cuerno pequeño. Y atentos a las características, porque son muy concretas. Es un poder a la vez político y religioso que sale de un gran imperio, que suelta blasfemias, persigue a los creyentes e incluso intenta cambiar la propia ley de Dios. Es un perfil de una arrogancia y una rebelión a una escala tremenda. Saltamos al Nuevo Testamento. Ahora es el apóstol Pablo el que nos advierte sobre el hombre de pecado. Y su rasgo principal es la blasfemia definitiva. Porque esta figura no solo se opone a Dios, no, va mucho más allá. Se exalta a sí mismo hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Y encima usando milagros falsos para engañar a todo el mundo. Y finalmente llegamos al Apocalipsis de Juan y su visión de la bestia que surge del mar. Esta figura es como la suma de todo lo anterior, pero elevado a una escala global. Su poder no es suyo, se lo da el dragón, Satanás. Su autoridad es mundial y su objetivo final es el mismo: la guerra contra los fieles y la exigencia de adoración universal. Con este perfil ya más o menos claro, la pregunta es, ¿qué hará exactamente esta figura? Las profecías, sobre todo si las leemos desde una perspectiva futurista, describen una secuencia de eventos muy específica para los últimos tiempos. Se habla de un periodo final de 7 años. Empieza como un gran pacificador, firmando un pacto. Pero a la mitad, a los 3 años y medio, revela quién es de verdad. Rompe el acuerdo, profana un lugar sagrado en un acto conocido como la abominación desoladora y desata una persecución global. Todo esto culmina en su exigencia de que todo el mundo le adore y acepte su marca. El punto clave es, sin duda, esta transformación de Salvador a tirano. Ahora bien, entender quién es esta figura y cuándo ocurren estos eventos, pues no es tan sencillo. No hay una única interpretación. La teología nos ofrece principalmente 3 lentes, 3 escuelas de pensamiento para leer estas profecías. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque dependiendo de la lente que se utilice, la identidad del anticristo cambia radicalmente. Pasa de ser una figura del pasado a un sistema presente o a un líder del futuro. Miren la tabla que lo resume muy bien. Para el preterismo,
Casi todo esto ya se cumplió en el siglo I. Identifican al anticristo con emperadores romanos como Nerón, que persiguieron brutalmente a los cristianos. El futurismo, que es la visión más popular hoy en día, lo proyecta todo hacia el futuro, esperando un líder mundial justo antes del fin. Y luego está el historicismo. La visión historicista interpreta las profecías como un mapa que se va desplegando a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta perspectiva, que fue la dominante entre los reformadores protestantes, analiza todos esos símbolos de Daniel y Apocalipsis, blasfemar, perseguir a los santos, cambiar la ley de Dios, y concluye que no apuntan a un solo individuo, sino a un sistema, el sistema papal como institución a lo largo de los siglos. Es importante entender esto como una de las grandes corrientes históricas de interpretación teológica. A pesar de las diferentes interpretaciones sobre quién es y cuándo actúa, todos los caminos de la profecía bíblica llevan al mismo destino, la derrota inevitable y definitiva de esta figura antagónica. El libro del Apocalipsis es increíblemente gráfico en este punto. No hay una batalla larga y reñida. En el momento culminante, la bestia y su aliado el falso profeta son simplemente apresados y arrojados a su destrucción final. Es una manera brillante de ilustrar la soberanía total de Dios sobre las fuerzas del mal. Y aquí está el gran punto de convergencia. Sea un emperador romano del pasado, un sistema histórico o un tirano del futuro, todas las escuelas de interpretación coinciden en una cosa. El reinado del anticristo, en cualquiera de sus formas, termina de manera abrupta y definitiva con el regreso de Cristo. Y así, todo este estudio nos deja con una reflexión final. Más allá de intentar adivinar identidades o fechas, quizá el verdadero propósito de estas profecías no sea satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino agudizar nuestro discernimiento en el presente. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo reconocemos y resistimos ese espíritu del anticristo, el engaño, la arrogancia y la rebelión contra la verdad que actúa hoy en nuestro mundo?